Barcelona. Beatriu es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y es máster en Estudios sobre las Mujeres por el Centro de Investigación y Documentación Histórica de la Mujer de Barcelona. Trabaja como terapeuta, especializada en atención y apoyo individual y grupal a mujeres maltratadas, y es coordinadora del programa Asociación Tamaya de Barcelona. Y es también profesora externa de estudios de posgrado en violencias machistas de la Universidad Autónoma de Barcelona y del posgrado en género e igualdad de oportunidades. Y el título de su intervención es Modelos de atención integral para mujeres que enfrentan violencia. Como sabéis, hoy hay como 4 Arratsaldeon, eta eskerrik asko por invitarme, ahí se queda mi nivel, pero gracias por invitarme a participar en estas jornadas, en la presentación de este programa de Basauri. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer... Bueno, lo que voy a hacer primero es, os explico un poquito lo que es Tamaya, porque creo que tiene significado y sentido a la hora de hablar de atención a mujeres. Tamaya, de hecho, es algo un poco singular, tanto en su origen como en cómo funcionamos, porque surgimos en el año 92 y lo que lo hace un poco diferente es el hecho de que... partimos de la experiencia en la Casa de Acogida para Mujeres de Barcelona, en la que un grupo de mujeres vinculadas al feminismo, al trabajo social, coincidimos ahí, trabajando ahí como educadoras, y mujeres que estaban ahí en la casa, pero que querían continuar con su proceso de recuperación y también conociendo algo más del feminismo y participando, digamos, desde ese posicionamiento no ya de víctimas. Entonces, ahí, en el 92, fundamos el grupo de ayuda mutua Tamaya, que empezó así. Empezó así y ya a partir de 2006 nos constituimos en una cooperativa de iniciativa social, cambiando el nombre por Tamaya Vivir sin Violencia. Ese cambio fue un cambio también ideológico, es decir, lo que queremos no es tanto contra, sino a favor de vivir sin violencia en nuestras relaciones. Entonces, nuestro objetivo último es una vida libre de violencias en las relaciones interpersonales y sociales, y segura para mujeres y niñas en sus vidas cotidianas. Ese es nuestro objetivo último con el cual trabajamos. En nuestro programa más importante, nuestro objetivo es el de la atención telefónica individual y de grupo a mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, a mujeres que han sido víctimas de violencia, y ese apoyo pues se hace a través de un circuito que después os explicaré. Este es nuestro programa más importante y del cual nos sentimos de alguna manera también pues más satisfechas de poder trabajar con las mujeres. También considerando desde la perspectiva de entender la violencia machista como algo que incluye y que debe incluir no solo la atención a las mujeres que han vivido estas situaciones, sino también desde la prevención, es decir, desde esta perspectiva de integralidad, pues trabajamos en prevención en infancia y jóvenes, ¿no? Haciendo talleres a partir de segundo de ESO hasta bachillerato en los institutos de forma continuada. Trabajamos a nivel local con ayuntamientos que nos piden estos talleres y entonces los hacemos de forma continuada. También el nivel de participación comunitaria, ya que entendemos que como decíamos antes, ¿no? El magma del machismo está por todas partes, entonces hay que intervenir a diferentes niveles y también pues trabajando por la sensibilización y promoviendo la transformación social y cultural. Y finalmente, pues divulgando los conocimientos que
hemos aprendido especialmente de las mujeres. Nosotras damos un gran valor a lo que las mujeres nos dicen, a lo que las mujeres nos cuentan de sus experiencias. Y ese valor que le damos después lo transformamos de alguna manera en toda una serie de reflexiones, de ideas a la hora de poder formar a otros profesionales para que tengan en cuenta lo que es aquello que es importante para las mujeres que están afrontando una situación de violencia y para que tenga un sentido, digamos, de integralidad. Es decir, que desde todos los servicios que deben atender a las mujeres, ya sea desde el salud, desde la policía, desde los servicios sociales, de alguna manera haya esa idea de integralidad, esa idea de participar de conceptos claros y comunes a la hora de entender la violencia machista. Bueno, únicamente un resumen de actividades para que os hagáis un poco de idea, pues aquí unos datos. Creo que es significativo el tema de jóvenes que han participado en nuestros programas y, bueno, un poco para que os hagáis idea de lo que es la dimensión, digamos, ¿no? Bueno, entonces el tema que nos planteábamos es por qué una práctica feminista en la atención integral a mujeres, ¿no? Víctimas especialmente de violencia en la pareja y en la familia, pero yo me atrevo a decir que esta práctica de atención feminista es útil también en diferentes situaciones de violencia, aunque no sea dentro de la familia o dentro del ámbito de la pareja. Es decir, cuando mujeres que enfrentan, por ejemplo, abusos sexuales o situaciones de agresiones sexuales en la calle. Es decir, esta práctica de la atención feminista creemos que es también útil. Bueno, pues, ¿y por qué una práctica feminista en la atención terapéutica a mujeres? Bueno, pues evidentemente esta mañana se ha planteado eso de cómo explicamos la violencia, cómo lo decimos, todo es violencia. Quizá lo que nosotros nos planteamos es situar que utilizamos el feminismo porque el feminismo, los feminismos, ¿no?, de alguna manera nos han dotado de un sinfín de explicaciones, de análisis necesarios para poder entender, sobre todo, cómo se organizan, cómo se estructuran los diferentes modelos de opresión y violencia contra las mujeres en las sociedades patriarcales. Es decir, sin el feminismo, probablemente no estaríamos en este momento con los debates con los que estamos. Es decir, debates posibles sobre lo que se nos planteaba esta mañana, lo que Begoña planteaba esta mañana, o lo que Anabel decía, es decir, que el feminismo ha hecho avanzar mucho más en temas relacionados con la igualdad que no otras cuestiones. También porque diferentes autoras han significado las diferentes alianzas patriarcales para mantener la violencia contra las mujeres en un marco de normalidad. Yo recuerdo que ya, creo que es en el 91, Celia Morós, en Violencia y Sociedad Patriarcal, ella decía que la violencia contra las mujeres forma parte de lo habitual y que solo emergen los casos más espectaculares. Esto lo vamos viendo, es decir, se nombran el número de mujeres muertas, se nombran el número de denuncias, pero ese contexto que permite esta violencia es el que queda un poco en la opacidad. Por lo tanto, nos movemos todavía en un contexto en el que a las mujeres se nos continúa aleccionando de alguna manera sobre nuestro ser y sentir, sobre lo que se espera y se desea de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestras vidas. Y cuando hay mujeres que rompen contra los estereotipos, cuando hay mujeres que cuestionan el patriarcado, la violencia directa siempre es un recurso, ¿eh? Es decir, romper contra el patriarcado pues puede ser algo tan sencillo como voy a hacer este curso de inglés aunque a ti te parezca mal. Romper con el patriarcado puede ser resulta que me voy a ir a cenar con mis amigas aunque a ti no te parezca bien y que me voy a poner esa ropa porque a mí me da la gana. Romper con el patriarcado tiene que ver también con todas estas acciones.
Claro, esa violencia directa, esa violencia a la cual es un recurso que, como nos ha explicado Miguel Lorente esta mañana, la mayoría de hombres pueden tener acceso, se nutre también de la violencia simbólica y de la violencia estructural que van manteniéndose en el tiempo y que de alguna manera se van acomodando a los cambios, pero sin ponerlos en cuestión. Pues bien, frente a esta violencia que está instalada, frente a esta violencia que es muy visible el 25 de noviembre, tenemos que utilizar, para trabajar con las mujeres, tenemos que utilizar un modelo que deslegitime. Es decir, para trabajar con las mujeres tenemos que buscar un modelo de atención que deslegitime los paradigmas patriarcales y que, por contra, ponga en valor las prácticas de relación que las mujeres han construido para sanarse a sí mismas y para sanar a otras. Es decir, aquí no nos estamos planteando el modelo de la igualdad en el sentido de la atención, sino que justamente lo que nos estamos planteando es que hay que poner un modelo de atención que ponga en entredicho estos paradigmas patriarcales y que tengan que ver con prácticas de hacer de las propias mujeres. De las mujeres de las que hemos aprendido, como por ejemplo Graciela Ferreira, que fue una de las primeras mujeres que nos ayudó en nuestra formación, una mujer argentina, profesora en la Universidad de La Plata, la cual tuvimos, por suerte, en el año 92 acceso a sus manuales, pero también Emil Cedillo, Leonor Walker, por ejemplo, nos enseñan la importancia y la necesidad de escuchar a las mujeres, añadiendo además el conocimiento de las propias afectadas a las diferentes teorías de comprensión sobre la violencia. Es decir, que si escuchamos a las mujeres afectadas, si sus relatos, si sus estrategias de resistencia, las incorporamos a las diferentes teorías con las que nos movemos a la hora de afrontar la atención a las mujeres, ahí tendremos un elemento de incalculable valor que además no va a victimizar a las mujeres, porque este es también un punto muy importante. Claro, lo que consideramos es que para hacer esta atención integral no podemos situar únicamente la responsabilidad de esa violencia en un nivel únicamente individual, sino que lo que tenemos que hacer es considerar el impacto que tiene y la responsabilidad, especialmente la responsabilidad social e institucional, de que esa violencia continúe actuando, de que esa violencia continúe ocasionando tantas mujeres asesinadas y que esa violencia además continúe de alguna manera en algunos ámbitos culpabilizando y revictimizando a las mujeres que la viven. Es decir, que aquí creemos que este es un punto importante, ¿no? Porque en el momento en que las mujeres también pueden colocar fuera el tema de la culpa, el tema de la responsabilidad, eso también les ayuda. Vale. Hemos ido a por una pila. Vale. Igual es el problema. Bueno, pues igual puedo. No sé, ¿me oís bien ahí al final? ¿Sí? Vale, pues bueno, es decir que, por lo tanto, vemos que cuando a las mujeres también se les sitúa que no solo es un tema individual, singular de cada una de ellas, sino que ahí hay unas responsabilidades, para la mujer esto también es como quitarse un peso de alguna manera de encima en todo su proceso de recuperación. Entonces, ¿cómo hacemos esta práctica, ¿no? ¿Qué significa esta práctica feminista? Bueno, esta práctica feminista significa primeramente escuchar. Antes que nada, escuchar. Escuchar de forma disponible. Escuchar sin prisas. Escuchar con un tiempo no limitado, especialmente en el primer contacto. Es decir, el primer contacto que tenemos con una mujer que acude a algún recurso de atención, el tema de la escucha, cuando es la primera vez que se habla, es muy importante. Y sobre todo, lo que es importante es que podamos escuchar
lo que ella necesita explicar y no tanto lo que nosotras necesitamos saber. Eso lo podemos dejar para un segundo plano, ¿sí? Pero en ese primer encuentro tiene que ver con escuchar desde ese lugar. Tenemos que ver qué es lo que ella necesita decirnos, qué es lo que ella necesita preguntarnos. Luego ya preguntaremos qué es lo que necesitamos saber para poder hacer esa intervención, para poder derivar. Ese es un punto importante. Los protocolos de información y de derivación evidentemente son necesarios, claro que son necesarios, pero no pueden sustituir de ninguna de las maneras la impresión, el impacto que nos da de cómo nos afecta lo que aquella mujer nos está contando y lo que a esa mujer le ha sucedido. Es decir, los protocolos pueden venir después, pero primero hay que estar en esa posición de escucha y de acogida de alguna manera. Otro punto que es importantísimo es el de la validación. Hay que validar el daño sufrido. Mirar, todas las víctimas de abuso son víctimas porque han sufrido situaciones traumáticas. Es decir, cualquier situación de abuso, y especialmente dentro de una relación de pareja, dentro de una familia, provoca un efecto traumático en la persona que lo vive. Es decir, que, por lo tanto, eso le ha ocasionado un daño que, en según qué situaciones, ha puesto en riesgo sus vidas. Es decir, que atender a ese daño significa validarlo, porque por nuestra experiencia muchas veces vemos que muchas mujeres que acuden a diferentes recursos hay la sombra de la duda. ¿Será verdad lo que me está contando? No puede ser algo tan terrible. Quizá está exagerando. Pero eso, la parte de la validación del daño, del reconocimiento, es un punto muy importante también para que esa mujer que está buscando alguna forma de ayuda pueda confiar. Es decir, que el validar es el otro punto importante. El otro, acompañar en el sufrimiento sin cuestionarlo. Es decir, vamos a hacer esta escucha activa, vamos a dar una escucha que de alguna manera la alivie, no que la ponga en cuestión, qué es lo que hace o qué es lo que no hace, sino que lo que tenemos que hacer de alguna manera es, por el contrario, acompañar y reforzar las propias estrategias para afrontar la violencia y también, igual, facilitar el que otras mujeres han utilizado también estas estrategias y entonces damos sentido a lo que ella nos cuenta. Cuando nos dicen, bueno, pues mira, es que yo lo que hago es esto y esto. Bueno, pues esto te sirve para continuar, para sobrevivir. Entonces, bueno, además de esto, vamos a ver qué más se puede hacer. Pero eso es muy importante, validar sus propias estrategias y acompañarlas, porque también es una manera en que ellas pueden enriquecerse y reflexionar. También, en ese sentido, es muy importante entender el por qué les ha sucedido, porque muchas veces las mujeres no entienden por qué les ha sucedido, es decir, qué es lo que le ha pasado, por qué habrá hecho ella para que se encuentre en esta situación. Entonces, el entender por qué les ha sucedido forma parte de su proceso. Tienen que saber por qué su pareja, su familia, qué pasa que las han tratado mal, ¿no? ¿Por qué, si ellas han estado dando amor, cómo es que están recibiendo todo esto? Entonces, aquí nos ayuda muchísimo a dar claves respecto al tema de su ser mujer. Es decir, nombrar cómo se construye la desigualdad y la subordinación y cómo esto es algo común al proceso de socialización de muchísimas mujeres. Es decir, dar las claves de que eso te pasa por el hecho de ser mujer y de vivir en un determinado contexto, las va a ayudar a recolocarse y a poder salir del sentimiento también de culpa, de individualidad, no es que esto me pasa a mí porque soy tal o cual. También lo que ayuda es decir, ¿no? Mira, ¿sabes que cuando hay una mujer que tiene muchas dudas, cómo puede ser que esto me pase? Mira, ¿sabes que este año han habido tantas denuncias? ¿Sabes que hay un artículo dentro del Código Penal que dice que esto que te está pasando es violencia y que... Es decir, esa parte pedagógica,
de explicar qué es lo que le está pasando y que eso es algo que pasa a muchas mujeres, acompaña a las mujeres en su reconocimiento de lo que les va a pasar. Eso no significa alentar el victimismo, sino que no queremos alentar el victimismo, sino únicamente el hecho de poder reconocerse en el momento que está viviendo como víctima, pero también a la vez reconocer su capacidad como sobreviviente y salir adelante, igual que otras mujeres lo han hecho. Ahí empieza y puede empezar una buena parte de la desculpabilización de los abusos vividos, ¿no? El hecho de aceptarse a sí misma. También, ¡ay, 5 minutos! ¡Wow! Bueno, a ver, en la ley catalana que tenemos, ¿no? Bueno, como estuvimos trabajando mucho en ella, nos gusta mucho la diferencia que se hace entre reparación y recuperación. Y eso es algo que situamos muchas veces y decimos, bueno, la reparación, digamos, es lo que tiene que hacer el Estado. La reparación es lo que tienen que hacer los gobiernos. La reparación es todo aquel conjunto de medidas que tienen que ayudar a una mujer a poder salir de la situación de violencia. Eso es la reparación, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La recuperación es el proceso que ella hará personalmente, y en el cual ella sí que tiene que comprometerse, y en el cual ella sí tiene la responsabilidad. Pero la reparación, como muy bien decimos en la ley, es algo que compete al gobierno, es algo que compete a los poderes públicos. Entonces, eso también es algo que nos ayuda a situar a las mujeres en su situación de poder pedir esta reparación. Bueno, aquí os comentaba como Leitchmar aconseja preguntar a las mujeres, en vez de decirles ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué vuelves con él? ¿Por qué toleras ese trato? Es mejor plantearle qué sientes, en qué crees que puedo ayudarte, por el hecho de que las mujeres no se sienten cuestionadas. Bueno, paso esto rápido porque... Bueno, el otro punto es que el vínculo afectivo, la confianza, el respeto, la colaboración como elementos importantísimos dentro de esa práctica feminista, ¿no? Ya que podríais decir, ¿no?, en qué se puede diferenciar una terapia de apoyo de una terapia feminista. Pues bueno, la diferencia sobre todo es que lo que la terapia feminista pretende es que, además de ayudar a esa mujer a curar de sus heridas, pues también lo que quiere es promover cambios sociales que proporcionen bienestar a toda la sociedad. Es decir, no es solo curar las heridas, sino que después también muchas de estas mujeres, ellas se activan dando apoyo también a otras mujeres. Como os decía, para tener este enfoque, ¿no?, pues para nosotras la práctica de la relación es algo muy importante, ya que se basa en el respeto a las decisiones de las mujeres en su proceso y además es una práctica que permite establecer el vínculo afectivo, el vínculo de confianza. Y esa cuestión es importante en los casos de violencia dentro de la relación de pareja, dado que justamente ha sido a través del vínculo afectivo donde se les ha hecho el daño. Entonces ahí tenemos un punto importante, ya que de alguna manera a través del vínculo se ha abusado de su confianza, se ha abusado de su amor. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo también de reparación del vínculo desde esa práctica de la relación, desde la confianza, desde la aceptación y de establecer vínculos seguros para que puedan volver a retomar de alguna manera su libertad. Bueno, a partir de aquí entendemos que empieza lo que llamamos el proceso de recuperación, que, como os decía y también define la ley catalana, la etapa del ciclo personal y social de una mujer que ha vivido situaciones de violencia, pero se produce el restablecimiento de los ámbitos dañados. Y esa sería la diferencia con la reparación. Bueno, ese proceso no es lineal,
ese proceso no es lineal, ese proceso de recuperación no es lineal, sino que deberíamos tener en cuenta el impacto del contexto. ¿Qué queremos decir con esto? Una mujer puede estar haciendo su propio proceso de recuperación de una forma, digamos, bueno, súper potente, ¿y qué pasa? De repente se encuentra que, por ejemplo, le retiran el orden de alejamiento. De repente se encuentra que está esperando un juicio de hace 4 años y entonces la vuelven a citar a juicio. De repente se encuentra, ¿sí?, que hay otra situación, por lo tanto, ese contexto va a influir ahí y va, de alguna manera, a frenar todo ese proceso en el que estaba esa mujer. Y, evidentemente, eso va a provocar una victimización secundaria que habrá que continuar trabajando. Entonces, voy a toda pastilla, ¿eh? Nuestro protocolo de acceso al programa. Bueno, pues la atención telefónica, que la hacemos las terapeutas que estamos, la cual valoramos la situación. Si tenemos que estar un cuarto de hora hablando, media hora, 1 hora estamos, y en función de la demanda y también de nuestra disponibilidad, porque los recursos con los recortes son los que son y no podemos atender a todas las mujeres que nos lo piden. En función de ahí, la acogida, después de la acogida con una terapeuta de referencia y la atención individual y, en lo posible, grupo terapéutico. Quiero remarcaros que la atención individual siempre se lleva por la misma terapeuta de referencia. Siempre es la misma terapeuta la que va a acompañar a la mujer en ese proceso. Y también es la que va a estar dentro del grupo terapéutico. Es también la que va a estar y va a acompañar el grupo terapéutico. El grupo terapéutico son grupos de no más de 10 mujeres que pueden estar en diferentes momentos de su proceso y hay digamos que ellas deben querer ir al grupo, no es una condición, hay mujeres que van al grupo y hay mujeres que no van, y una característica así del grupo terapéutico es que hay un espacio largo de trabajo corporal, trabajamos con el cuerpo, trabajamos también con temas de arteterapia, también planteamos a las mujeres qué cosas quieren trabajar y entonces a partir de ahí también nos adaptamos. Y finalmente el grupo de mentoras, ¿no? El grupo de mentoras, que son las mujeres que han hecho su proceso de recuperación, que les damos su reconocimiento como expertas y que ellas deciden continuar dando apoyo a la entidad y aportando un gran valor. Ellas lo que hacen es, por ejemplo, hacer visitas a las mujeres que están en el grupo de apoyo y entonces comparten, ¿no? Bueno, para vosotras, ¿qué es lo que fue más difícil? ¿Tú cómo resolviste esto? Pero dándoles este espacio, ¿no? Y también hacen charlas en institutos. Hicimos un proyecto de prevenir en primera persona, es decir, en que las mujeres iban a los centros educativos, hablaban con los jóvenes, les preguntaban, y entonces eso tiene un impacto también importante. Bueno, y pues claro, la organización nuestra como entidad, también en relación al modelo, es una cooperativa, somos una cooperativa de iniciativa social, intentamos tener un cuidado del equipo. Tenemos el privilegio de poder estar en un espacio feminista de Cala Dona, que nos acoge y nos ha acogido desde el principio, y eso es también de gran valor, ya que ahí no tenemos de alguna manera, a veces hay imposiciones de estas que están por ahí, ¿no? Y ahí la verdad es que estamos como muy libres, ¿no? Muy libres y muy cuidadas también, porque para trabajar en violencia nos tenemos que cuidar. Y finalmente, pues aquí estamos el equipo, que estamos las 5 que estamos, y solo para acabar, ¿qué hemos aprendido de las mujeres? Pues eso es lo más importante, porque si escuchamos a las mujeres podemos aprender un montón de cosas para luego trabajar con ellas. Su coraje, su resistencia, sus estrategias para sobrevivir, su bondad, sus deseos de aportar experiencia para que a otras mujeres no les suceda lo mismo. Eso no sabéis la cantidad de mujeres que dicen no, yo quiero hacer algo para que a otras mujeres no les suceda. Y eso es importantísimo. La necesidad también de ser tolerantes con lo que cada una puede hacer y no puede hacer.
es decir, tolerar lo que podemos, de su indignación ante las injusticias, de su tenacidad para librar a sus hijas e hijos de la violencia. Raúl os hablará de eso seguramente también, y de su deseo de vivir y de amar sin violencia y en libertad. Eso es lo que todas las mujeres nos dicen y lo que hemos aprendido. Y entendemos que dentro de un modelo de atención integral a mujeres tiene que haber una perspectiva feminista. Gracias.